Bienvenidos una vez más al programa Caminando, ese programa que quiere trasladar la realidad socioreligiosa de la diócesis de Santander a las pantallas, a las televisiones de Popular Televisión. Con motivo del año de San José, de ese 150 aniversario en el que se nombró patrono de la Iglesia, vamos a tratar la figura de este santo, pero desde los Evangelios. Lo vamos a hacer con un experto que es Eleuterio Castanedo, que es párroco de Meruelo y capellán de la funeraria La Montañesa. Es un experto porque además de sacerdote es periodista, porque escribe en El Alerta los domingos, profesor del Instituto de Teología aquí en Cantabria, del Seminario de Corbán, es doctor en Sagrada Escritura, profesor de Antropología Social en la UNED, licenciado en Geografía e Historia, del Arte, y es guía de Tierra Santa por el gobierno israelí. Con ustedes, pues, Eleuterio Castanedo, más conocido como Terio, ¿no? Como Terio, sí, porque ya si lo ponen todo y lo ponen más largo, se perdieron. Sí. ¿Quién es este? Muy sí, bien. Pues muchas gracias, Arturo. Muy bien, Terio. Pues como decíamos al principio, pues vamos a hablar de este año de San José, que está teniendo lugar ahora. Y nada, vamos a hablar de San José desde la exégesis, desde el Evangelio, y recordamos que hay, bueno, por lo menos 16 citas en los Evangelios de San José, sobre todo por parte del Evangelio de San Mateo y de San Lucas, ¿no? Claro, y ahí viene el primer problema. A ver. Y entonces, ¿y por qué dos sí y dos no? Sí. Y en... Bueno, lo nombran, pero muy poquito. Lo nombran, bueno, los otros hablan, ¿no es este el hijo del carpintero? Y incluso una vez en el Evangelio de Juan, bien traducido, habría que decir, ¿no es este un hijo carpintero? Lo mismo que nombran, estaba allí María, con Jesús y con los hermanos de Jesús, etc. Entonces, el primer problema para entender qué es lo que se nos está diciendo sobre San José es saber dónde estamos leyendo y dónde nos estamos encontrando con él. Muy bien, pero primero, Terio, o sea, porque es un tema que vamos a abordar ahora, ¿cómo se construye un evangelio? Para tener un poco una idea, porque a veces tenemos una idea de que, bueno, que fue Mateo un día, dijo, voy a escribir lo que he vivido y me pongo a escribirlo. Sí, ¿Cómo se construye un evangelio? El evangelio tiene un primer paso, y es que muchos de los seguidores de Jesús han ido por todo el mundo, por todo el mundo y hacer discípulos míos. Ahora estamos celebrando aquel que según la tradición vino a España, Santiago. Y estos que son los que van predicando, van haciendo comunidades, van haciendo grupos de seguidores de Jesús, que es lo primero. Lo segundo es que esos grupos de seguidores de Jesús en cada sitio son distintos. Y como son distintos, la lectura que hacen de la vida de Jesús es diferente. Por ejemplo, Lucas vive o escribe posiblemente en la zona de la Odisea, un lugar donde parece ser que su comunidad cristiana era una comunidad pobre, era una comunidad que pasaba muchas dificultades, era una comunidad no muy aceptada. Entonces, en el Evangelio de Lucas están todos los relatos que se hacen sobre la misericordia de Dios, y entonces, sabiendo que está ahí, dice, ¿dónde está el hijo pródigo? En San Lucas. ¿Dónde está la oveja perdida? Bueno, la oveja perdida lo tienen Lucas y Mateo, pero es muy distinta la manera de hablar de ellas. ¿Dónde está el Jesús que perdona a aquellos que suben al templo? En Lucas. Sin embargo, Mateo, por ejemplo, es una comunidad
que posiblemente de Antioquía había muchísimos judíos, conocían el Antiguo Testamento, lo que hacía la... Son cristianos que vienen del mundo son judíos y se hacen cristianos. Y se hacen cristianos, y entonces para ellos era muy importante saber que lo que les estaba predicando Mateo y lo que estaban predicando los seguidores de Jesús era la plenitud del Antiguo Testamento, que ellos lo estaban esperando. Por eso hay muchos relatos, pues por ejemplo el relato de la huida a Egipto, pues entonces enseguida dice, ¿dónde está? Pues en Mateo. ¿Por qué? Porque de Egipto llamé a mi hijo. Y entonces no es que llamó a Jesús, que había llamado al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, y todos conocemos aquella travesía de los 40 años del desierto, las leyes del Sinaí, etc. Entonces los evangelios tienen un lugar de donde se escriben y una manera de escribirlos. Es la vivencia de aquellas comunidades que, siendo distintas y diferentes, las vivencias también son distintas y diferentes. Ellos luego lo que hacen es escribirlo, posiblemente alguno de aquella comunidad o de aquellas comunidades que sabían escribir, lo ponen por escrito, y entonces hay un libro que es el libro de la buena noticia, que es el Evangelio. Por eso nosotros, a la hora de leer un Evangelio, lo primero que hay que decir, no es que Jesús dijo, dice, ¿dónde lo dijo? Pues en el Evangelio. Digo, no, en el Evangelio no. Tiene que haberle dicho o en Mateo, o en Marcos, o en Lucas, claro, o en Juan. Porque es a ver, son diferentes. Depende de lo que ella ha dicho. Donde lo ha dicho tiene una lectura diferente. Y entonces hay, entra otra figura, que es la figura de José. Por eso te iba a decir, por eso, por ejemplo, Mateo quizás es el que más redunda o habla sobre San José, sí, porque San José como que une, ¿no?, también la tradición antigua, es como un puente, ¿no? ¿Por, sí, qué, ¿no? Y además, ¿por qué Mateo y Lucas precisamente son los que...? Pues por una razón muy sencilla, es decir, son los únicos que hablan de lo que nosotros en nuestra época nos decían que era la vida oculta de Jesús, que había vivido, y ya hasta que él no apareció por el río Jordán, que también es muy interesante leer las dos narraciones del Jordán, que decía Mateo, que decía Lucas, sí, a ver qué es lo que dice cada uno. Bueno, eso para otro capítulo, o sea que ahí estaba todo. Y entonces, en el Evangelio de Marcos, que quizás es donde esté más fuerte esa figura, porque en el pueblo de Israel tenían que haber una familia donde el descendiente y el que hacía familia era el hombre. Perdón a todas las pero es que era así, sí, ¿no? Es decir, yo cuando he ido a Israel, que he ido ya 100 veces llevando grupos, ¿usted cómo se llama? Eleuterio. Su apellido, Castanedo. ¿Y su padre? Pues Castanedo también. ¿Y su abuelo? Pues Castanedo. Y a veces cuando se lo hacen a la gente dice, me ha tocado uno tonto. Solamente me preguntó por mi padre, por mi abuelo. Oye, que yo también tengo madre y tengo abuela. Sí. Dice, pero no te valen. Ya. Cogemos las genealogías y son todas, quitando unas muy especiales en Mateo, que son 5 nombres de mujer que hay. Todo lo demás va de varón a varón, de varón, sí, a varón. Y entonces Jesús tuvo que tener también un varón de la familia, aunque luego nos dirá va desposada con José, y ella tuvo un hijo
que no era de José, José, sino sí. que era se lo había dado Dios. Pero José tiene que estar allí el padre es el descendiente de David, ¿no? Claro, porque es que si no, allí había algo malo. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso es interesante de entenderlo cuando yo voy a estudiar una parte de la figura de José, que es quién es José en el Evangelio. Porque luego viene la otra parte, es decir, ¿qué es para mí San José? Y entonces llega el momento en que yo a veces me echo a temblar, ¿no? Con San José, con muchos santos que vienen. Es que era no sé qué. ¿Qué diablos va a ser eso? Sí. ¿Es esto? No, porque es que San José, con toda su piedad... ¿Dónde lo pone? Sí, sí. Yo en eso soy un poco burro, bueno, ya me conoces. Sí, sí, sí. ¿Dónde lo pone? Hombre, pues si eso tendría que ser, digo, si no está escrito, sí, ¿de dónde no viene, vale. ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, una cosa que sí que viene en los evangelios son los sueños de José, ¿no? Como Dios, la misión, se la provee Dios a través de los sueños. ¿Esto que es algo que ya venía en el Antiguo Testamento? Sueño, ¿Es una figura que tiene la Biblia? ¿Qué son los sueños? El soñar es la manera que tiene Dios de hablar. Es decir, Dios no habla como, pues, oye, que pase un momentín al despacho que te digo yo lo que hay. No, no, Dios da a conocer a través del sueño que lo que hace el sueño es otra cosa muy interesante. Dice y despierta. Dice qué es lo que Dios quiere de ti, a ti te pone en marcha y sabe que esa palabra que ha venido de Dios es algo que Dios te pide, luego Dios también te ayudará. Luego un sueño no es como los que tenemos nosotros a veces, ese que dice, joder, pues yo he soñado con... No, sería, bueno, a mí se me lo dice uno con estas palabras, que Dios ha venido, me ha dicho y que va a estar conmigo para hacerlo. Sí, bueno, este igual está para encerrar, pero bueno, pero San José, todos los grandes personajes han tenido esta manera de recibir la misión a través de lo que es una manifestación de Dios, que es lo que nosotros llamamos los sueños. Ahora sí, ¿cuál es la figura de San José? Como ya has contado algunos detalles, algunos aspectos, ¿cuál es la figura de San José como esposo de María, como padre, como educador de Jesús? En la Biblia hay una cosa, ¿no? Como padre no aparece, porque siempre dice que la Virgen María no nació de José, sino que Dios fue poniendo y hasta la sociedad tal, y de él nació el padre de María, ¿no? Nació María, que va a ser la madre de Jesús. Es decir, ahí ha habido un corte. Vale. Dice, todos dan a luz a su hijo, pero aquí no. Aquí quien ha dado a luz, quien ha dado la vida es María. Por eso, y esto hay que tener en cuenta que son ya tradiciones muy antiguas, no es algo que se ha ido poniendo. Entonces, ya desde el principio, el Evangelio de Mateo, por lo que puede estar echándole muy allá en el año 60, ya se hablaba de la virginidad de María. Entonces, yo ahora cuando lo leo, cuando voy a hablar de la virginidad de María, digo, no, si ya estaba puesto. No es una cosa que vinieron estos del concilio tridentino, por decir alguno de estos que ahora están tan en crisis con lo de la iglesia, la celebración nueva. No, ya desde el principio se sabía que Dios escogió, y por eso no se le puede llamar a Jesús el hijo de José, sino el hijo de María. Pero hay que tener en cuenta que allí sigue estando José, y que José también tiene su actividad.
Una actividad que igual en cierto modo nosotros la hemos ido variando desde nuestra devoción, pues José, el Padre, la Sagrada Familia, pues de eso no te viene a hablar claramente el Evangelio, pero claro, nosotros sí que lo vamos encontrando. Necesitamos llegar a la idea de que allí José estuvo con María y con el niño, y que hay muchos momentos en los que él se preocupa. Puestos un poquitillo, si quieres, de refilón o buscando, pero convencidos de que José es el que está allí. Y luego, Terio, aquí estamos hablando ahora de San José, pero hay otras fuentes que hablen de San José. O sea, ahí no solo es algo que vemos, que leemos en los evangelios, sino hay algunas otras fuentes. Sí, para mí hay dos fuentes muy claras. Una es la de los evangelios apócrifos. Hay un evangelio de San José que le llaman el Evangelio de Jesús, porque cuentan que estando... Que lo escribe Jesús, el mismo Jesús. No, lo escribieron los otros, pero cuenta que estando, no sé, por aquí están estos los evangelios apócrifos, que aunque ponga que son apócrifos, no es que sean falsos, es que tienen mucha verdad. Incluso yo he llegado en Israel y ver a los ortodoxos sacar del pozo de la Virgen María. Yo pensé, la Virgen María que no necesitaba pozo porque en su casa tenía ya un aljibe. Y luego, pues de San José está el Evangelio cuando los discípulos, estando en el Monte de los Olivos, antes de subir Jesús al cielo, que sube desde allí, pues dicen, oye, pues mira, tú... hemos conocido a tu madre, te hemos visto lo que has hecho, dice, ¿y tu padre? O sea, dan por... Es en el Evangelio de Jesús, apócrifo. No, es el Evangelio de San José se llama, pero yo le llamo el Evangelio de Jesús porque es el que narró Jesús. Les fue contando a sus discípulos, que ellos toman por escrito, y allí es, pues... sobre todo habla de la muerte de José, eso que va a ser luego la tradición de San José como el patrono de la buena muerte, que está allí acompañado deJesús. Y eso viene de los evangelios apócrifos. Viene de los evangelios. Y la rama de las flores en el bastón, ¿no?, con que se representa a San José también, ¿no? Sí, ahí depende por donde lo pilles. Había una primera tradición, es San José el Viejo, que como era tan mayor que no podía tener relaciones con María, entonces este no puede ser el padre de José, ni aunque lo quiera, porque Jesús, no le da para más, el padre de Jesús. Y luego era cuando se elige, es decir, cuando la Virgen María era una jovencita de Jerusalén, vivía entonces, según aquella tradición, cuando normalmente las otras tradiciones es que vivía en Séforis, al norte, al lado de Nazaret, pues llegó, fue al templo, allí cosió la tela del templo, curiosamente la que se rompió cuando murió Jesús, y entonces llegó el momento en el que ya empezaba a ser ya mujer, empezaba a tener la regla y tal, y entonces tenía que dejarlo y había que casarla. ¿Y qué otra fuente más tenías ahí? Y luego hay otra fuente que a mí me encanta, es ir a la carpintería de José en Nazaret. En Nazaret está la casa de la Virgen, y luego está al otro extremo, es muy pequeñito, porque en Nazaret no salía ni en los evangelios, antes de que Jesús fuese el Salvador del mundo, muriese por no aparecía todos, en documentación. Ni ahí, ni en los
libros que había entonces que hablaban de Galilea ni nada, no aparecía. Y entonces él vivía arriba. No tengas miedo en llevarte a tu mujer, a María, tu mujer. Sí. Y entonces él se la lleva a su casa. Sí. Bueno, decir, 200 metros más arriba, porque si llega a andar 202, él sale del pueblo. Ya, es pequeño, sí. Eran pueblucos muy pequeños. Y allí es un sitio donde la arqueología, que también es muy interesante y que se le va dando mucha importancia, pues va dejando restos de aquella época, va dejando la historia de José. Te metes allí abajo, ese Jaire María, que es la primera invocación que hay a la Virgen, que alguno lo hizo con navaja, seguro que era de los primeros españoles que fueron, porque por el otro lado estaba la bajada a la carpintería y la tuvieron que cerrar porque allí iban los españoles con el martillo a sacar piedras. Madre mía. Y encima luego no pagaban el tránsito. Yo creo que eso también la arqueología nos va dando. Pero da pistas también la arqueología, ¿no? También de cómo era aquello, entonces te deja mucho para pensarlo. Bueno, Terio, ¿qué aporta San José hoy en día a la Iglesia y al mundo? Pues yo creo que aporta muchas cosas si sabemos leerle. Es decir, San José es un personaje que existió. Aunque no dice nada. A la Virgen la oímos en el Evangelio, pero a San José Claro, no. porque es que nosotros somos la iglesia parlanchina, que decimos mucho y no sabemos qué decimos. Y San José es de actuar, ¿no? De despertarse y actuar, ¿no? Se actúa, sabe dónde tiene que ir, sabe preocuparse por Jesús, sabe... Bueno, y luego si metemos también algunos de los evangelios sinópticos, sabe coger ese miedo y esa confianza cuando, pues lo que decías tú de la vara, ¿no? Los sacerdotes le dan a cada uno una vara y entonces se dan varas a todos, a los jóvenes y tal, y viene San José y ve que ha florecido su vara y dice, tú de esposo. Y dice, pero ¿dónde voy yo? Si yo ya tengo hijos. Y los hermanos de Jesús. Apócrifo, ¿no? Sí, que esos serían los hermanos de Jesús. Tengo hijos, dice, voy a hacer el hazme reír, me va a decir. Y ese viejo que hace con esa chavaluca por ahí, dice, no, no quiero. Y entonces dijeron, tu rama ha florecido. Y es la señal que a Dios le hemos pedido, a ver quién era, y está. Bueno, ¿y qué nos aporta entonces? Dios. Yo creo que nos aporta una cosa muy importante. Primero, leerle, sobre todo en los evangelios. Segundo, pensarle. Pensarle significa que aquello que él está haciendo no es una cosa para que yo la vea, sino que yo la interiorice. Y tercero, me lleva a actuar como creyente. Entonces, toda esa dinámica, que es la que tenemos y vemos, bueno, en San José, y también los vemos en todos los personajes de la Biblia, ¿no? En Pedro, pues como era él también, que también había que echarle de comer aparte, pero bueno, es el que apacienta mis ovejas. Yo por muy malo que sea, pues como San Pedro, no mucho peor. Y entonces, pero Dios está con nosotros para... Por eso son imágenes que a mí me acercan y que yo las entiendo cuando yo me acerco a ellas. No puedo empezar a que se me ocurran cosas, sino a ver lo que realmente existe. Bueno, Terio, genial, vamos, hemos aprendido, yo creo que muchísimo. Hemos aprendido cómo se construye un evangelio sobre la figura de San José,
en los evangelios apócrifos, aunque no son revelados, ¿no? Pero nos dan información, que la arqueología pero también... son muy importantes. Sí, pero son importantes, sí. Sí, Hay que saber mí, cogerles, claro, pues ¿no? yo cuando hay alguno que dice, va, pero son apócrifos, no valen, le tiro con este libro porque el otro, porque viene en griego y en castellano y entonces es más ancho. ¿No? El Duele otro más, se digo, pero tú, chaval, ¿cómo eres tan burro? Bueno, pues hemos aprendido todo esto, que la arqueología también nos da información sobre San José. Sí, bueno, nos da y bueno, más, pero... y yo creo que hay gente que va a querer seguir sabiendo más y hay un correo para contactar contigo. Que sí. Mientras lo dices lo ponemos en pantalla. A ver, ahora no, después, dime, ¿cuál es el correo? Es Eleucas, de Eleuterio Castanedo, eleucas@gmail.com. Muy bien. Y hay un blog que acabas de crear, que todavía si alguien entra ahora a lo mejor no va a ver nada, pero que es donde vas a empezar a volcar esos conocimientos que tienes. Porque ¿Y cuál es ese blog? Es Creando Iglesia Viva, blogspot.com. Eso es, ahí lo ponemos debajo de la pantalla para que la gente pueda meterse. Y ya todos ustedes estoy seguro que han podido aprender bastante sobre la figura de San José. Lo que sí que les digo y les pido desde aquí es que, bueno, pues parece ser que se está recrudeciendo la situación del virus y otras más, y bueno, espero que se cuiden, que vayan con cuidado y nos vemos en el próximo programa.